sistema muscular. El conjunto de todos los músculos del cuerpo controlados por la voluntad se denomina sistema muscular. Casi todos los 700 músculos que forman parte del sistema muscular, por ejemplo, el músculo bíceps braquial posee tejido muscular esquelético y tejido conectivo. La función de la mayoría de los músculos es producir movimientos de las partes del cuerpo. Algunos músculos funcionan principalmente estabilizando los huesos para que otros músculos esqueléticos puedan efectuar movimientos de forma más efectiva. Hablemos un poco acerca de los músculos de la expresión facial, también llamados mímica, los cuales nos permiten expresar una gran variedad de emociones. Están ubicados entre las capas de la fascia superficial, generalmente se originan en la fascia o huesos del cráneo y se insertan en la piel. Debido a estas inserciones, los músculos de la expresión facial mueven la piel en lugar de una articulación cuando se contraen. Entre los principales músculos de este grupo se encuentran aquellos que rodean algún orificio o abertura de nuestro cuerpo, en este caso de la cabeza, como los ojos, la nariz y la boca. Estos músculos funcionan como esfínteres, los cuales cierran los orificios, y funcionan también como dilatadores, los cuales dilatan o abren los orificios. Por ejemplo, el músculo orbicular de los ojos cierra el ojo y el músculo elevador del párpado lo abre. El músculo occipitofrontal es un músculo atípico de este grupo porque consta de dos partes: la parte anterior denominada vientre frontal, la cual es superficial al hueso frontal, y la posterior denominada vientre occipital, superficial al hueso occipital. Sus dos porciones musculares se mantienen juntas mediante una fuerte aponeurosis, que es un tendón en forma de lámina que cubre las superficies laterales y superiores del cráneo. La aponeurosis epicraneal es también llamada galena aponeurótica. El músculo buccinador, por otro lado, constituye la mayor porción del muscular de la mejilla. El conducto de la glándula parótida, una glándula salival, atraviesa el músculo buccinador para alcanzar la cavidad bucal. El nombre del músculo buccinador se debe a que deprime las mejillas durante un soplido, por ejemplo, cuando un músico toca un instrumento de viento, como por ejemplo la trompeta. Funciona al salivar, soplar, succionar, participa en la masticación. Hablemos ahora de cada músculo. El músculo occipitofrontal, el vientre frontal, tiene su origen en la aponeurosis epicraneal. Se inserta en la piel superior al borde supraorbitario y su acción es tira el cuero cabelludo hacia adelante, eleva las cejas y arruga horizontalmente la piel de la frente como reflejando una sorpresa. Su inervación es el nervio facial. Tenemos el vientre occipital. Tiene su origen en el hueso occipital y apófisis mastoide del hueso temporal. Se inserta en la aponeurosis epicraneal y su acción es tirar el cuero cabelludo hacia atrás. Su inervación es el nervio facial. Hablemos un poco acerca de los músculos de la boca. Dentro de estos tenemos el orbicular de la boca, que tiene su origen en las fibras musculares que rodean el orificio de la boca. Se inserta en la piel del extremo de la boca y su acción es cierra y protuye los labios, como al besar. Comprime los labios contra los dientes y da forma a los labios durante el habla. Su inervación es el nervio facial. Tenemos el cigomático mayor. Su origen es el hueso cigomático. Se inserta en la piel del ángulo de la boca, músculo orbicular de la boca. Su acción es tira del ángulo de la boca hacia arriba y hacia afuera, como al sonreír. Y su inervación es el nervio facial. Tenemos el músculo cigomático menor. Su origen es el hueso cigomático. Se inserta en el labio superior y su función es elevar el labio superior exponiendo la dentadura maxilar, y su inervación es el nervio facial. Tenemos el elevador del labio superior. Se origina por encima del foramen infraorbitario del hueso maxilar superior. Se inserta en la piel del ángulo de la boca y músculo orbicular de la boca. Su acción es eleva el labio superior y su inervación es el nervio facial. Tenemos el depresor del labio inferior. Se origina en la mandíbula.
se inserta en la piel del labio inferior y su función es deprimir, o sea que baja el labio inferior. Y su inervación es el nervio facial. Tenemos el depresor del ángulo de la boca. Se origina en la mandíbula, su inserción es el ángulo de la boca y su acción es tirar del ángulo de la boca hacia abajo y hacia afuera, como al abrir la boca. Y su inervación es el nervio facial. Tenemos el elevador del ángulo de la boca. Su origen es por debajo del foramen infraorbitario. Su inserción es la piel del labio inferior y músculo orbicular de la boca. Su acción es tirar del ángulo de la boca hacia arriba y hacia afuera. Y su inervación es el nervio facial. Tenemos el músculo buccinador, cuyo origen es la apófisis alveolar del maxilar superior e inferior y rafe pterigomandibular, o sea, la banda fibrosa que se extiende desde la apófisis pterigoide del hueso esfenoides hasta la mandíbula. Se inserta en el músculo orbicular de la boca y su acción es presiona la mejilla contra los dientes y labios, como al salivar, soplar y chupar. Tira el ángulo de la boca hacia afuera y asiste en la masticación al mantener la comida entre los dientes y no entre la mejilla y los dientes. Su inervación es el nervio facial. Tenemos el risorio. Su origen es la fascia sobre la glándula parótida, que es una glándula salival. Se inserta en la piel del ángulo de la boca y tira el ángulo de la boca lateralmente como al hacer muecas. Esta es su acción. Y su inervación es el nervio facial. Tenemos el músculo mentoniano. Su origen es la mandíbula. Su inserción es la piel de la mejilla y su acción es eleva y protruye el labio inferior y tira la piel del mentón hacia arriba como al hacer pucheros. Y su inervación es el nervio facial. Tenemos platisma, que es un músculo del cuello. Su origen es la fascia sobre el músculo deltoides y pectoral mayor. Se inserta en la mandíbula, músculos que rodean el ángulo de la boca y piel de la región inferior de la cara. Su acción es tirar al sector lateral del labio inferior hacia abajo y hacia atrás como al hacer puchero, deprime la mandíbula y su inervación es el nervio facial. Hablemos un poco acerca de los músculos de la órbita y de la ceja. Tenemos el orbicular del ojo, cuyo origen es la pared medial de la órbita. Su inserción es el borde circular que rodea la órbita. Su acción es cerrar el ojo y su inervación es el nervio facial. Tenemos el corrugador superciliar. Se origina en el extremo medial y arco superciliar del hueso frontal. Su inserción es la piel de la ceja y su acción es tira la ceja hacia abajo y arruga verticalmente la piel de la frente como al fruncir el ceño. Su inervación es el nervio facial. Tenemos el elevador del párpado superior, cuyo origen es el techo de la órbita, ala menor del hueso esfenoide. Se inserta en la piel del párpado superior. Su acción es eleva el párpado superior, o sea, abre el ojo, y su inervación es el nervio oculomotor. Hablemos un poco acerca de los músculos que mueven el globo ocular. Estos músculos que mueven el globo ocular se denominan músculos extrínsecos del ojo, debido a que se originan fuera de los globos oculares, en la órbita, y se insertan en la superficie externa de la esclerótica, la parte blanca del ojo. Los músculos extrínsecos del ojo son los músculos esqueléticos de contracción más rápida y de control más preciso del organismo. Tres pares de músculos extrínsecos del ojo controlan los movimientos de los globos oculares. Tenemos el recto superior e inferior, recto lateral y medial, oblicuo superior e inferior. Los cuatro músculos rectos, superior, inferior, lateral y medial, se originan en un anillo tendinoso en la órbita y se insertan en la esclerótica del ojo. Como su nombre indica, los rectos superiores e inferiores mueven el globo ocular superior e inferiormente. Los rectos laterales y mediales mueven el globo ocular en sentido lateral y medial. La acción de los músculos oblicuos no puede deducirse de sus nombres. El oblicuo superior se origina en la parte posterior cerca del anillo tendinoso. Luego se dirige hacia la parte anterior y termina en un tendón redondeado. El tendón atraviesa un lazo en forma de polea llamada tróclea. Tróclea quiere decir polea, en la región
anteromedial del techo de la órbita. Finalmente, el tendón se refleja en la tróclea y se inserta en la región posterior lateral del globo ocular. De acuerdo con esto, el músculo oblicuo superior mueve el globo ocular hacia afuera y hacia abajo. El músculo oblicuo inferior se origina en el maxilar superior en la región anteromedial del piso de la órbita. Luego se dirige hacia afuera y hacia atrás para insertarse en la región posterior lateral del globo ocular. Debido a esta disposición, el músculo oblicuo inferior mueve el globo ocular hacia afuera y hacia arriba. Los músculos recto superior, recto inferior y recto medial están inervados por el nervio oculomotor. El recto inferior, el recto lateral está inervado por el nervio abducens, el oblicuo superior por el nervio troclear y el oblicuo inferior por el nervio oculomotor. Músculos que mueven la mandíbula. Los músculos que mueven la mandíbula sobre la articulación temporomandibular se conocen como músculos de la masticación. De los 4 pares de músculos involucrados en la masticación, 3 son potentes oclusores de las fauces y responsables de la fuerza de la mordida. Tenemos el macetero, el temporal y el pterigoideo medial interno. De estos, el macetero es el músculo masticador más potente. Los músculos pterigoideo lateral, externo y medial asisten a la masticación, moviendo la mandíbula de lado a lado, ayudando a triturar los alimentos. Además, estos músculos protruyen la mandíbula. Tenemos el macetero, que tiene su origen en el maxilar y arco cigomático. Se inserta en el ángulo y rama de la mandíbula. Eleva el maxilar como al cerrar la boca. Su inervación es el ramo mandibular del nervio trigémico. Tenemos el temporal, que su origen es el hueso temporal. Se inserta en la apófisis coranoides y ramas de la mandíbula. Su acción es elevar y retraer la mandíbula. Su inervación es el ramo mandibular del nervio trigémico. Tenemos el pterigoideo medial, cuyo origen es la superficie medial de la porción lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides maxilar. Su inserción es en el ángulo y rama de la mandíbula. Su acción es elevar y protruir, o sea, extender la mandíbula y la mueve de lado a lado. Su inervación es el ramo mandibular del nervio trigémico. Tenemos el pterigoideo lateral, cuyo origen es el ala mayor y superficie lateral de la porción lateral de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Su inserción es el cóndilo de la mandíbula, articulación temporomandibular. Su acción es protruye la mandíbula, la deprime como al abrir la boca y la mueve de lado a lado. Su inervación es el ramo mandibular del nervio trigémico. La lengua es una estructura muy móvil que es vital para funciones digestivas como la masticación, detención del gusto y la delusión, que es el proceso de tragar. También es importante para el habla. La movilidad de la lengua se debe en gran parte a sus inserciones en la mandíbula, la apófisis estiloide temporal y el hueso hioides. La lengua está dividida en 2 mitades laterales por un tabique o septo fibroso medio. El tabique se extiende a lo largo de la lengua. En su parte inferior se une al hueso hioides. Los músculos de la lengua se dividen en 2 principales, que son extrínsecos e intrínsecos. Los músculos extrínsecos se originan fuera de la lengua y se insertan a ella. Mueven toda la lengua en varias direcciones, anterior, posterior y lateral. Los músculos intrínsecos de la lengua se originan e insertan dentro de la lengua. Estos músculos cambian la forma de la lengua más que moverla en bloque. Los músculos extrínsecos e intrínsecos de la lengua se insertan en ambas mitades laterales de la lengua. Cuando se estudien los músculos extrínsecos de la lengua, se notará que todos sus nombres terminan en gloso, que significa lengua. También veremos que las acciones de los músculos son obvias considerando las posiciones de la mandíbula, la apófisis estiloide, el hueso hioides y paladar. Por ejemplo,
El genioglosso, origen mandíbula, tira de la lengua hacia abajo y hacia adelante. El estilogloso tiene su origen en la apófisis estiloide y tira la lengua hacia arriba y hacia atrás. El liogloso tiene su origen en el hueso hyoides y tira la lengua hacia abajo y la aplana. Y el palatogloso tiene su origen en el paladar blando y eleva la porción dorsal de la lengua. Tenemos el geniogloso, que tiene su origen en la mandíbula, se inserta en la superficie inferior de la lengua y hueso hyoides. Su acción es deprime la lengua y tira de ella hacia adelante. Su inervación es el nervio hipogloso. El músculo estilogloso tiene su origen en la apófisis estiloide del hueso temporal, se inserta en la superficie inferior y lateral de la lengua. Su acción es elevar la lengua y la lleva hacia atrás, o sea, una retracción, y su inervación es el nervio hipogloso. Tenemos el músculo palatogloso, su origen es la superficie anterior del paladar blando, su inserción se inserta en la superficie lateral de la lengua y su acción es elevar la lengua y tira el paladar blando hacia abajo sobre la lengua. Su inervación es el plexo faríngeo, el cual contiene axones provenientes del nervio vago y del accesorio. Tenemos el liogloso, que su origen es el asta mayor del hueso hyoides, su inserción en la superficie lateral de la lengua, su acción es deprime la lengua y tira de sus lados hacia abajo, y su inervación es el nervio hipogloso.